Bueno, a continuación tengo el gusto de presentar al doctor Mauricio Rodríguez. El doctor Mauricio Rodríguez nos va a hablar sobre hiperaldosteronismo primario, el nuevo consenso. Él es médico subespecialista de endocrinología, diabetes, metabolismo y nutrición en el hospital, graduado del Hospital Nacional Rosales. Hizo una rotación por el hospital pediátrico Winthrop University Hospital en los Estados Unidos, Nueva York. Hizo su posgrado de medicina interna en el Hospital Nacional Rosales y se graduó de doctor en medicina en la Universidad Nacional de El Salvador. Su experiencia laboral ha sido médico agregado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ejerce práctica privada y es miembro de ACEDIN y de ASADI. Así que con ustedes el doctor Mauricio Rodríguez. ¿Cuántos pacientes vieron esta semana con hipertensión arterial? Y la siguiente pregunta: ¿a cuántos de estos les habrán sospechado querer estudiar algo más acerca de la hipertensión que estuvieron viendo? Seguramente más de alguno de estos pacientes que vieron con hipertensión arterial no solamente estaban tratados con algún YECA o algún ARA2, sino que también tenían seguramente más de 2 o 3 antihipertensivos. Y es así como vamos a estudiar entonces el tema de hiperaldosteronismo primario. Este consenso sale este año de las diferentes sociedades que están involucradas. Son alrededor de 9-10 asociaciones, entre ellas endocrinología, nefrología, cardiología, cirugía vascular, ¿verdad? Y se llega a un consenso en cuanto al tratamiento y también diagnóstico en relación al hiperaldosteronismo primario. Y para hablar de este consenso, platicaremos también acerca de un poquito de historia rápidamente. Si se recordarán, históricamente, pues parte del diagnóstico de cómo ha sido la evolución del hiperaldosteronismo primario, anteriormente se bautizó con el término de síndrome de Conn. ¿Y por qué? Porque fue descubierto precisamente por el doctor Conn, y él lo bautizaba así porque él decía, bueno, es la causa más frecuente de hiperaldosteronismo, es un adenoma secretor de aldosterona que está en la corteza adrenal, que era fácil de identificar en ese entonces, y que en el 1954 se caracterizaba por los síntomas: debilidad muscular, poliuria, polidipsia, hipertensión arterial, hipocalemia y alcalosis metabólica. De tal manera que si en la actualidad vemos estos síntomas, pues probablemente podríamos nosotros sospechar, como lo decía en ese entonces el doctor Conn, que acuñó su nombre, el hiperaldosteronismo primario. Sin embargo, pues a la fecha, actualmente todavía no hemos logrado tener tasas de éxito en relación a diagnosticarlo. Rápidamente también la anatomía, ¿por qué lo traigo a colación? Vemos acá que la corteza suprarrenal, tenemos que, todos nos recordamos que pues de la corteza están las 3 zonas, la zona glomerular, la zona fascicular y la reticularis, pero que de la parte donde se encuentra la zona glomerulosa es donde vamos a hablar, que es donde corresponde a donde está la aldosterona. Sin embargo, ¿por qué quise traer también este dibujo? Porque también hay tumores o adenomas, o vamos a ver más adelante, que incluso, quizá me prestan el otro micrófono, por favor. Hay adenomas que incluso pudieran tener una cosecreción con, gracias, una cosecreción también con producción de cortisol, y por eso también traía a colación el dibujo. Bien, ¿cómo se define entonces un hiperaldosteronismo primario? Un hiperaldosteronismo primario se caracteriza por una hiperproducción autónoma de aldosterona por la glándula suprarrenal, con supresión de la actividad de la renina plasmática. Es lo que conocemos y que hemos venido estudiando desde la facultad,
y que pues es la primera causa de hipertensión secundaria. Cuando hablamos de hipertensión, generalmente decimos, bueno, hipertensión arterial es hipertensión esencial, primaria, 90% de los casos generalmente, y que en el 10% de los casos se los atribuimos generalmente a las otras causas, que pueden ser varias, que es renovascular, etcétera, pero que las causas también van incluidas, que dentro de las principales, el hiperaldosteronismo primario es la causa más frecuente en relación a la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Y no solamente es la más frecuente, sino que de las cosas más importantes es que es modificable. Eso quiere decir que es reversible, y eso es algo bien importante. ¿Qué es lo que sucede en el hiperaldosteronismo primario? Como todos sabemos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos acá el angiotensinógeno, que se sintetiza a nivel hepático, la renina a nivel renal. Y pues el angiotensinógeno en presencia de la renina se convierte en angiotensina 1, luego pasa a angiotensina 2 y hasta llegar en la suprarrenal hasta aldosterona, que era lo que estábamos viendo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay un adenoma o una tumoración a nivel de la glándula suprarrenal? Como vimos, hay una producción autónoma de la secreción de hormona aldosterona, y por lo tanto por inhibición y por una retroalimentación negativa, pues inhibe a la producción de la renina, y hay una disminución en esta, y por lo tanto esto se va a manifestar con una retención de sodio, una excreción de potasio, una sobrecarga de volumen, hipertensión y una disminución del cociente aldosterona-renina. De tal manera que ese hiperaldosteronismo se va haciendo cada vez más complejo en el transcurso del tiempo. Pero ¿por qué es importante hablar del hiperaldosteronismo primario? ¿Por qué se decidió también hablar de esto? Y es que lo que sucede es que si hablamos de cuánto es la población hipertensa a nivel global, anda más o menos entre un 30 a un 40%. Eso quiere decir, por eso la pregunta inicial era ¿cuántos pacientes hipertensos vieron durante solo esta semana? Seguramente vieron muchos pacientes. Y en ese sentido, ¿cuántos de estos pacientes probablemente se nos habrán escapado sin haber ni siquiera pensado la posibilidad de que pudieran haber tenido un hiperaldosteronismo primario? Hay estudios, revisando en nuestras estadísticas, anda más o menos nuestra prevalencia de un 35% de pacientes que tenemos con hipertensión arterial. Pero vean que si nosotros revisamos las estadísticas de la prevalencia que vienen en curso, tenemos que la prevalencia más o menos aproximada, que en las revisiones que se han dado anecdóticamente, el 10% de todos estos hipertensos representan a hiperaldosteronismo primario. Pero cuando vamos a revisar más a profundidad, podemos ver que de todos los hipertensos pueden llegar hasta un 15%, o sea que el porcentaje puede ser mayor. Pero si vemos que son hipertensos resistentes, es decir, aquellos pacientes que tienen 3, 4 hipertensivos, que seguramente son pacientes que seguramente también ven ustedes en su práctica diaria, pues la prevalencia de pacientes con hiperaldosteronismo primario puede llegar hasta un 25%. Eso quiere decir que sí, pueden haber muchos más pacientes de los que nosotros podemos pensar. Y no solamente ahí, podemos ver que si, por ejemplo, en este consenso se puede identificar que va a depender también de cuáles son los estudios que se están haciendo en los diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, en estos pacientes que son hipertensos con hipopotasemia espontánea por diuréticos, la prevalencia puede llegar, si el potasio está en menos de 2.5, es decir, que si es hipertenso y el potasio llegó a menos de 2.5, el 88.5% de esos pacientes seguramente puede llegar a tener hiperaldosteronismo primario. Ahora, ¿qué pasa también con aquellos hipertensos y fibrilación auricular? Eso sí, que no sea explicada por una causa, digamos, algo así como con causas estructurales cardiológicas per se, la prevalencia puede llegar hasta un 42%. Eso quiere decir que sí, realmente el hiperaldosteronismo primario sí tiene una gran importancia. Y no solamente pensar que solo es una causa hormonal y que, bueno, descubrimos que sí tiene la aldosterona alta. Como vimos en la fisiopatología, una de las causas que se producen por el hiperaldosteronismo es que hay una retención de sodio.
¿Y qué les decimos a los pacientes hipertensos? Que no coman sal, ¿sí? Hay una restricción de sal, una de las recomendaciones que hacemos. Pero si este paciente fisiopatológicamente está provocando con el hiperaldosteronismo retención de sodio, pues todas las consecuencias y en cascada que se van a ir generando, pues van a ser así. Y vean estos otros pacientes, por ejemplo, estos son prevalencias de hiperaldosteronismo en diferentes escenarios también. Estos son pacientes sanos normotensos, en estos no se hicieron screening, que ya lo vamos a ver más adelante, sino que solo test confirmatorios. Se pudo también detectar con una prevalencia del 11%, pacientes normotensos, o sea que ni siquiera habían desarrollado hiperaldosteronismo primario, hipertensión arterial. Este otro grupo de pacientes eran hipertensos resistentes con una concentración de renina suprimida y estaba con un 51% de prevalencia. Veamos otros más. Estos pacientes, por ejemplo, con hipocalemia severa, como mencionaba, este era otro grupo con 76%. Este otro grupo con fibrilación auricular llegó a un 42%. Y vean ustedes este otro. Eran pacientes hipertensos, pero que además de que eran hipertensos, eran pacientes con reciente diagnóstico de inicio de diabetes, con una prevalencia cercano al 20%. ¿Cuántos pacientes de los que son hipertensos y ahora los vimos y les decimos, a partir de ahora usted tiene diabetes? ¿A cuántos de estos seguramente, probablemente se nos están yendo y no los estamos diagnosticando con hiperaldosteronismo primario? ¿Y por qué la importancia también? Vuelvo y repito, ¿qué es lo que sucede con el exceso de aldosterona? Vea, si de por sí, cuando hablamos de hipertensión esencial primaria, sabemos que es uno de los riesgos cardiovasculares más importantes, que me implica riesgo de mortalidad, riesgo de infartarse, riesgo de ictus, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede solo con el exceso de aldosterona? A nivel cardíaco, pues puede provocar hipertrofia miocárdica, y por supuesto después arritmia, falla cardíaca, infartos. A nivel renal, pues puede provocar supresión de la renina, esto me va a llevar a reabsorción de sodio, me va a llevar también a incremento de la presión arterial, hiperfiltración y más adelante pues progresa y esto va a llevar a un incremento en excreción de de iones de hidrógeno y potasio, alcalosis con hipocalemia y la hipertensión resistente. Que casi que aquí es que cuando los vamos a tratar más o menos de investigar probablemente, cuando alguno dice, bueno, tiene 3, 4 antihipertensivos, no mejora, entonces vamos a ver si tiene algo más. El estrés oxidativo pues produce resistencia a insulina con una disglicemia, también puede haber inflamación y daño al endotelio con aterosclerosis, daño a la capa de la íntima media, incremento de la presión arterial, ateromatosis arterial y por supuesto que va a llevar a la muerte. Entonces, como ven, solo con el tener el tema de aldosterona, pues sí es un tema importante. El impacto entonces cardiovascular del hiperaldosteronismo versus una hipertensión esencial, vean ustedes, infarto no fatal 6.5 veces más, hiperaldosteronismo versus hipertensión esencial, ictus 4.2 veces y fibrilación auricular 12 veces más, solo por tener el hiperaldosteronismo primario. Ahora, ¿qué más tenemos? Riesgo de eventos cerebrovasculares, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, ictus, mortalidad cardiovascular. Estos pacientes probablemente están llegando a emergencias, ¿sí? Están llegando ictus con fibrilaciones auriculares, están llegando, etcétera, están siendo evaluados por cardiólogos, nefrólogos, etcétera, pero probablemente nadie repara en una posibilidad de un hiperaldosteronismo primario. ¿Qué tenemos con riesgo de enfermedad metabólica? Por supuesto, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, apnea del sueño, osteoporosis. Y el caso de riesgo de enfermedad renal, hiperfiltración glomerular, disminución acelerada de tasa de filtrado glomerular, enfermedad renal crónica definitiva y proteinuria. Pero de las cosas que van acelerando es que va disminuyendo en forma acelerada la tasa de filtrado glomerular y por lo tanto pues va a terminar aceleradamente en enfermedad crónica definitiva. Y uno de los limitantes que tenemos para el diagnóstico es el tamizaje. Vea cuánto tenemos de lo que se piensa para poder llegar al diagnóstico. Menos del 2% se logra identificar hiperaldosteronismo primario, es decir, casi nada.
¿verdad? Para que tengan una idea de todos estos estudios, la mayoría anda entre el 1 hasta máximo 3% de la posibilidad de poder diagnosticar hiperaldosteronismo primario. Eso quiere decir que se nos están yendo de las manos y el riesgo cardiovascular, llamémoslo incluso riesgo cardiometabólico renal, se está acelerando y se está incrementando porque no diagnosticamos o ni siquiera lo pensamos. Por especialidades estaba en este otro estudio, me llamó la atención, claro, digamos, de repente sí corresponde a una enfermedad, si lo queremos ver entre comillas, que históricamente corresponde por el ser un tema de hormonal y todo, como se quisiera ver, como endocrinología, quien más lo estudia. También están nefrólogos, cardiólogos, medicina interna, pero no significa que vamos a esperar hasta que llegue el endocrinólogo o a diferentes especialidades que andan muchos colegas de ustedes por acá, sino que cualquiera de nosotros pueda pensar que pueda estar también la enfermedad del hiperaldosteronismo primario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer en 3 pasos según el consenso, que es de las cosas más importantes y que se deben de llevar como de remembranza para poder empezar a diagnosticar más hiperaldosteronismo primario. El primero sería detección, el segundo paso sería confirmación y el tercer paso sería la diferenciación o la localización, que es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, no vamos a leer, por supuesto, todo esto, solo quería traerlo a colación en el sentido de que son las diferentes recomendaciones que se van dando de las diferentes sociedades, por ejemplo, la Sociedad Endocrina desde el 2016, Sociedad Europea, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, cada uno dando sus recomendaciones de a quiénes tamizar. Desde el 2016 incluso no había una actualización de las guías para hiperaldosteronismo primario y todavía no las hay. Este consenso, que es 2024, es europeo. Desde el 2016 todavía no hay una actualización. Sí hay para los japoneses. Y cada uno da su punto de vista y cada uno dice, bueno, tamicemos a aquellos pacientes con hipertensión resistente, que es 3, 4 antihipertensivos, pacientes jóvenes, sospechemos, que es lo que históricamente nosotros sabemos. Pero lo que más me llamaba la atención es que los japoneses, incluso desde el 2009, y tienen una actualización desde el 2021 también, que ellos dicen que todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial deben ser tamizados para diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Es decir, que al menos alguna vez tendría que hacérsele tamizaje de hiperaldosteronismo primario. Bien, ¿cuáles podrían ser algunas manifestaciones? Como vimos la descripción que hizo el doctor Kohn, paciente con hipertensión arterial que presenta hipocalemia, pero tengo una mala noticia, solo un 20% o un tercio de los pacientes van a tener hipocalemia. Es decir, que la gran mayoría de los pacientes ni siquiera van a desarrollar hipocalemia. Por lo tanto, la experticia o la pericia clínica de cada uno de nosotros es lo que va a hacer la diferencia. Pero sí pueden haber algunas otras cosas más, como nicturia, poliuria, debilidad muscular, calambres, parestesias, palpitaciones. La poliuria es curiosa porque de repente pensamos que poliuria solo puede ser por diabetes, pero no, hay otras causas también que debemos de también tomarlas en cuenta. Y entonces, ¿a quién vamos a tamizar? Este consenso toma en cuenta entonces que, por supuesto, que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, pacientes hipertensos grado 2, es decir, que tengan más de 150/100, que tengan pacientes con hipertensión arterial que sean con resistencia, es decir, que además que drogos resistentes, que tengan más de 140/90 y que estén utilizando, que además de estar utilizando 3 fármacos, todavía aún no logran probablemente controlar y están más de 140/90. Hipertensos con hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos. También en aquellos pacientes que tienen una historia familiar o que tuvieron, por ejemplo, algún ictus temprano en menos de 40 años. Aquellos pacientes con familiares también que han tenido en primer grado con pacientes con hiperaldosteronismo primario, hipertensos con incidentaloma adrenal, pacientes con fibrilación arterial que no se ha explicado por una enfermedad de base estructural, hipertensión arterial con estas últimas 3 son dudosas. Antes, en las recomendaciones previas sí se recomendaba como apnea del sueño o hipertensión grado 1 y la prehipertensión, que la ponen como dudosa, pero que
vaya, algunas otras latitudes como Japón sí las toman en cuenta, pero que en este consenso pues no lo toman en cuenta. O que sí, pero que va a ser relativo, son dudosas, digamos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Sería la detección. Entonces, ya vimos a quién vamos a tamizar, qué grupo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar entonces en cuenta el cociente de aldosterona-renina. Es decir, la concentración de aldosterona plasmática con la actividad de la renina plasmática. Es decir, el PAC-PRA, así se lo podemos mencionar para hacerlo más práctico. O es decir, la relación de aldosterona plasmática o el cociente o la relación de la aldosterona plasmática entre la actividad de la renina plasmática. Algunos laboratorios no miden actividad de la renina plasmática y por eso ponen la concentración directa de la renina plasmática y entonces ahí es donde se vuelve un poquito engorroso y un poquito difícil. Pero realmente, digamos, si lo vemos en nuestro medio, lo que se mide es actividad de la renina plasmática. Digo en nuestro medio relativo porque las pruebas se mandan al extranjero, pero sí se toman, ¿verdad? Y entonces sí hay que pensarlo y sí hay que hacerlo. Alta sensibilidad, pero un porcentaje elevado de falsos positivos. Este es el PAC-PRA o el cociente de relación de aldosterona-renina. Tiene una alta sensibilidad, pero tiene bastante falsos positivos y por eso se necesita una prueba confirmatoria. Entonces, los puntos de corte es que si esta relación sale arriba de 20, entonces significa que por algo puede ir llegando que sí puede estar por ahí la cosa, que es este punto de corte de 20. Aquí salen otros números, nada más lo ponía acá, pero realmente es porque a veces, como les mencionaba, es en base a la actividad renina plasmática o puede ser en base a la concentración directa de la renina, según el laboratorio, pero como los laboratorios también ponen sus puntos de corte, es importante también tomar en cuenta todo esto porque los valores hay que tomar en cuenta dependiendo qué es lo que se está midiendo. ¿Cómo se prepara el paciente para medir el PAC-PRA, o sea, el aldosterona y la renina en términos prácticos? Debe tomarse en la mañana, ¿sí? Entre las 8 y 9 de la mañana, y debe ser 2 horas después de haberse despertado, al menos, ¿no? Digamos que es como las recomendaciones que debe de ser. Y estar al menos 15 minutos sentado. Algunos literatura ponía que debe estar al menos 2 horas en posición, ya sea sentado o acostado, pero aquí mencionaba que al menos 15 minutos sentado. Que no debe haber restricción de sal y que se presenta hipocalemia. Esto es importante y es que si el paciente se detecta que tiene una hipopotasemia o una hipocalemia, debe corregirse previamente antes de tomar esta prueba. Y que debe de cambiarse el tratamiento antihipertensivo si el paciente lo permite. Es decir, si vemos que es un paciente que está muy difícil de poderle cambiar el tratamiento, no se lo vamos a poder cambiar, pero en la medida que se pueda, al menos 15 días antes o 2 semanas antes, si el paciente está con YECA, ARA2, beta bloqueador o calcio antagonistas de los dihidropiridínicos, estos deben de cambiarse y deben de sustituirse por aquellos que no vayan a interferir en las pruebas tanto de la concentración o de la actividad de la renina plasmática como de la aldosterona. ¿Que cuáles son? Verapamilo, hidralacina, prazosina o doxazosina. Esos son los que se pudieran utilizar intercambiados. Y 4 semanas previas, o sea, un mes, o al menos 4 o 6 semanas antes, quitarlos si el paciente tiene, por ejemplo, agonistas de los receptores mineralocorticoides, antagonistas, perdón, como espironolactona, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones. Si en un dado caso un paciente no se le pudiera quitar el medicamento YECA, ARA2, etcétera, entonces se toman las pruebas, pero el que sí o sí debería de quitarse es la espironolactona, ¿verdad? Entonces esa sería como la recomendación importante. Y considerar el estudio de cortisol en el sentido de que, como mencioné al inicio, hay algunos pacientes que pueden tener una cosecreción también tumoral con cortisol. Entonces, estos, digamos, es una tabla general de todos los efectos que pueden interferir según medicamentos o condiciones que pueden interferir en la, digámoslo así, con la aldosterona y la renina, ¿verdad? En términos prácticos mencioné betabloqueadores, YECAs, ARA2, etcétera, pero faltaban estos, para mí que son que resaltar de manera importante, que serían los inhibidores de los ISGLT2, que la recomendación tendría que suspenderlos al menos 4 semanas antes
4 semanas antes para que esto vaya bien, ¿verdad? Bien, ya hicimos detección, ya hicimos confirmación y seguimos. Ahora vamos con la confirmación. El test más utilizado es el test de sobrecarga salina. Algunos pacientes no se podrá hacer porque tiene mucho riesgo. Por ejemplo, le vamos a poner 1 litro de solución salina en 4 horas. Entonces, de repente, pues, puede entrar insuficiencia cardíaca. Entonces, pues, no es la mejor opción y pues se haría como segunda opción el test de captopril. Algunos dicen que debe hacerse al menos 1 o 2 pruebas confirmatorias, pero si al menos logramos que se haga un test confirmatorio y salen las pruebas positivas, entonces ya hicimos la prueba confirmatoria. Y luego que ya hicimos detección, confirmación, vamos al tema de diferenciación, que son el algoritmo que se plantea, ¿verdad? Y en la diferenciación, que es la localización, aquí ya se vuelve un poquito, digamos, difícil en el sentido de que podríamos decir, bueno, hagámosle un estudio de imagen nada más, un TAC, una resonancia magnética y se acabó. Pero sucede que muchas veces hay, con esto que se planteó con estudios histopatológicos, ya aprobado por la OMS desde el 2022, se pudo identificar que habían patrones clásicos y no clásicos. Y los estudios de imagen, tanto como por ejemplo, como TAC y resonancia magnética, solo puede detectar los patrones clásicos, como por ejemplo un adenoma o un nódulo productor de aldosterona. Pero los que son no clásicos, como por ejemplo los micronódulos, o los que son múltiples nódulos, o incluso la hiperplasia difusa, no son detectados por TAC o resonancia magnética. Y entonces se nos vuelve un tanto difícil, y en ese sentido, por eso se plantea que hay ventajas y desventajas, como mencionaba, ¿verdad? Son muy buenos para enfermedad unilateral, pero cuando son los patrones no clásicos se nos vuelven difíciles. Y ahí es donde viene el siguiente paso, que sería el muestreo venoso adrenal. Pero esto en nuestro medio lo veo un poco complejo, en el sentido de que sería básicamente cateterizar las venas periféricas con las venas, digámoslo así, adrenales y hacer un diferencial. Si este diferencial es más del doble, entonces ahí podría ser que está más de un lado que de otro, y entonces ahí sí se trata probablemente de un hiperaldosteronismo. Porque muchas veces sucede también que hay pacientes que puedan tener tumores o incidentalomas de un lado, pero que no sean funcionales, y al otro lado tener el otro que sí sea funcional. Y es que lo que pasa es que, como dijimos al inicio, los tumores pueden ser la hipertensión por hiperaldosteronismo primario puede ser curable, reversible, si quitamos, por ejemplo, y fuese quirúrgico, pero si quitamos el lado que no era y dejamos el otro, pues sí se vuelve un poco complejo. Y en ese sentido, pues se ha desarrollado un scan, que es el PET-CT con 11-carbono-metomidato, que es como el único que se pudiera utilizar desde el punto de vista de medicina nuclear, que no es no invasivo. Por ejemplo, en esta paciente tenía 2 lesiones identificadas, bilaterales, se hizo el cateterismo y no demostraba no era concluyente. Pero al hacer el estudio ustedes ven que marcaba en ambos lados. Y se concluyó entonces que era una enfermedad bilateral. No se pudo operar, por supuesto, pero sí se pudo iniciar tratamiento médico, que es una de las cosas que se pudo hacer, ¿verdad? Que es hacia dónde vamos. El tratamiento. ¿Cuáles son las metas? Normalizar el aldosteronismo primario, mitigar efectos deleterios del exceso de aldosterona, disminuir daño a órgano blanco, disminuir riesgo cardiovascular, mejorar calidad de vida. Entonces, una vez confirmado el diagnóstico, que era lo que veíamos, hacemos el muestreo, si se puede, y si no, pues no se puede, y se hace ya sea, si es un problema unilateral, idealmente la adrenalectomía, y si es la enfermedad bilateral, tratamiento médico, que generalmente el 60% de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario van a llegar a ser con tratamiento médico. Entonces, ¿a quiénes les vamos a dar tratamiento médico? Cuando es una hiperplasia adrenal bilateral, desórdenes hereditarios, adenoma adrenal unilateral, con contraindicaciones para cirugía, pacientes que no desean cirugía, que el muestreo venoso sea no concluyente, pero adultos mayores, embarazo, pues se puede, digamos, si se vuelve muy complicado, lo ponen aquí como relativo incluso en el 3er trimestre del embarazo. Y también que no el centro o en el lugar donde se encuentra el paciente no haya disponibilidad para hacer el muestreo. ¿Qué tratamiento médico tenemos? Tenemos todos estos, pero a la cabeza es pironolactona, ¿verdad? Que es lo que se va tomando en cuenta. Y
pues hay que ir monitoreando pues lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y el tratamiento quirúrgico que pues básicamente podemos tener tres resultados: remisión para enfermedad unilateral, remisión bioquímica, resolución clínica parcial y resolución total. Después, al tener la biopsia, como mencioné, puede ser un patrón clásico o un patrón no clásico. ¿Por qué es importante esto? Pronóstico también, porque cuando es un patrón no clásico puede haber hasta un 40% de recurrencia. ¿Cuál va a ser el seguimiento? Va después de este es seguimiento postquirúrgico. Lo que se hace entonces, se va midiendo los patrones, ¿verdad?, de cómo van en cuanto a la evaluación bioquímica, pero algo importante que se va midiendo más que todo es el potasio. Y se espera generalmente que a los 6 a 12 meses el paciente queda normotenso, ¿verdad? Es decir, que ya no va a necesitar probablemente ningún tratamiento para aquel que tuvo una cura total, ¿verdad? Y estos son los, digámoslo así, cuáles son los, para decir que está, que ha tenido los resultados postquirúrgicos: remisión, mejoría o persistencia de la enfermedad. ¿Y cómo es el seguimiento para el paciente que tiene tratamiento médico? Como ven, se inicia el tratamiento, espironolactona a la cabeza, se van vigilando la presión y el potasio, y de acuerdo a eso pues vamos viendo cada 3 a 6 meses tanto la actividad de la renina plasmática o la concentración de la renina, y vamos a ver cada 6 a 12 meses, dependiendo cómo vaya, esto vamos a ir modificando la dosis, porque si por ejemplo la renina se nos va hacia arriba, también no es bueno, porque también, como ven en esta curva, ni los niveles suprimidos ni los niveles elevados de renina son positivos, porque incrementan también el riesgo de efectos deleterios. Entonces podemos decir que, en resumen, ¿qué vamos a hacer con el hiperaldosteronismo primario? Primero, pensarlo, porque ya vimos que tiene un bajo porcentaje, menos del 2% los estamos diagnosticando. Medir aldosterona, renina, el test confirmatorio, como vimos, puede ser con salino o con test de captopril. Localizarlo, que si vamos bien podría ser con un test con una imagen, y pues por de adelante sería el tratamiento. Y mis conclusiones es que el hiperaldosteronismo primario está subdiagnosticado, es la causa más frecuente de hipertensión arterial y es reversible. Tiene un alto impacto cardiometabólico, renal y de riesgo cardiovascular y mortalidad. Y el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, puede revertir la morbimortalidad y mejorar el pronóstico y calidad de vida del paciente. Eso sería. Gracias.